Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a repasar un tema muy interesante, cómo las poblaciones cambian en su tiempo. Vamos a hablar específicamente de la capacidad de carga. La capacidad de carga o carga biótica, representada por la letra K, es el tamaño máximo de la población que puede vivir en un ecosistema determinado. La capacidad de carga, al igual que las poblaciones, no se mantiene fija en el tiempo. Ella cambia según el espacio, el tiempo y también de acuerdo a la disponibilidad de los recursos como el alimento, los refugios, los sitios de reproducción o de anidación y otros factores. Si los individuos no tienen las condiciones apropiadas para reproducirse, los nacimientos disminuyen o la tasa de natalidad. Y si no tienen suficientes recursos para sobrevivir, la mortalidad aumenta, lo cual resulta en un menor crecimiento poblacional. Todos estos factores limitantes del crecimiento poblacional hacen que el comportamiento en las gráficas de crecimiento cambie. Vamos a observar dos gráficas. En la primera se representa el número de individuos o la densidad poblacional a lo largo de un periodo de tiempo determinado. A medida que la población crece, los recursos disminuyen y no todos los individuos van a sobrevivir, lo que lleva a que la población llegue a un equilibrio. Luego de esta etapa, la población representa una tasa de mortalidad y de natalidad estables, por lo tanto, su tamaño poblacional también se va a mantener estable en el tiempo. En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la disponibilidad de recursos, que en este caso son los pastos, y el crecimiento de las ovejas. Inicialmente el recurso se consume y la población crece hasta que el recurso se reduce y limita el crecimiento poblacional. Entonces, ambas variables entran en un ciclo armónico representado por las curvas menos pronunciadas al extremo de la gráfica. Vamos a ver un ejemplo. La disponibilidad de pasto determina el crecimiento poblacional de insectos herbívoros. Cuando los pastos son abundantes, la tasa reproductiva de los grillos aumenta rápidamente. Sin embargo, cuando aumenta muy desproporcionadamente la población de grillos, los pastos descienden rápidamente al ser consumidos por ellos. Al reducirse drásticamente los pastos, las poblaciones de grillos comienzan a descender rápidamente porque no tienen alimento con qué sobrevivir. Cuando la población de grillos se encuentra en un equilibrio con los recursos del medio, en este caso los pastos, la población se mantiene estable a través del tiempo. Entonces, los factores limitantes del crecimiento poblacional pueden dividirse en dos tipos: factores denso-independientes o denso-dependientes. Vamos a hablar sobre los factores denso-independientes. Como su nombre lo indica, son los independientes de la densidad poblacional. Son factores que alteran el crecimiento de la población sin importar el tamaño o el número de individuos que hayan en un ambiente determinado. Son aquellos que ejercen el mismo efecto sobre la población, cualquiera que sea el número de individuos que la compone. La mayoría de los efectos denso-independientes son abióticos o son factores abióticos, que incluyen el clima, la disponibilidad de luz, la calidad del suelo con sus nutrientes, los desastres naturales, la contaminación, la tala de bosques, entre otros. Por lo general, los cambios en el tamaño poblacional, que son independientes de la densidad, ocurren de forma instantánea, de un momento a otro, sin ningún aviso previo, y están determinados principalmente por factores externos a la población, como por ejemplo un tsunami, un huracán, un incendio forestal, un terremoto, las erupciones volcánicas. Estos afectan a las poblaciones que hay alrededor del evento que ocurrió o de cuál va a ocurrir. Por otra parte, factores climáticos como el aumento de la temperatura o su disminución, la precipitación o las lluvias son determinantes en el crecimiento de las poblaciones, al igual que las actividades humanas. Por ejemplo, cuando desviamos un río para hacer una represa o cuando alteramos la disponibilidad de agua debido a la contaminación. También cuando talamos los bosques, les quitamos la disponibilidad de recursos y refugios a estas poblaciones y por lo tanto ellas van a disminuir. La contaminación causa la muerte de muchísimos organismos o disminuye el número de áreas que pueden habitar las poblaciones, y lo que puede hacer es que lleve a estos individuos a migrar a otros lugares. Vamos a hablar entonces de los factores denso-dependientes. También, como su nombre lo indica, son aquellos factores que dependen de la densidad poblacional, cuando sus factores varían según el tamaño de la población.
En un ambiente con recursos limitados, el crecimiento de la población disminuye a medida que aumenta la cantidad de individuos en la población, es decir, que aumenta la densidad, debido a que estos individuos van a interactuar unos con otros de manera más estrecha. Por ejemplo, es posible que a medida que la población aumenta de tamaño, los recursos disminuyan y la natalidad baje, la mortalidad aumente. Por lo tanto, el crecimiento poblacional va a disminuir. Los factores densodependientes mantienen las poblaciones por debajo de la capacidad de carga de los ecosistemas e incluyen relaciones ecológicas como por ejemplo la herbivoría, que es una interacción entre una población de animales que se alimenta de plantas. Entonces, los herbívoros dependen de la disponibilidad de estas plantas, mientras que las plantas pueden verse afectadas al ser consumidas por los organismos, o también se pueden ver beneficiadas cuando son los organismos los que contribuyen a su polinización y dispersión de semillas. También podemos observar la predación. Es cuando un organismo denominado predador mata a otro, conocido como presa, para alimentarse de él. Entonces la predación puede variar con la densidad. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de presas, la población de predadores tiene más probabilidades de encontrar alimento. Sin embargo, si sigue aumentando la población de predadores, la población de presas va a disminuir y, por consiguiente, posteriormente la población de predadores también disminuirá. Entonces, todas estas relaciones deben mantenerse en equilibrio. El parasitismo ocurre cuando un organismo denominado parásito se alimenta de otro llamado hospedero. Entonces, los parásitos pueden vivir dentro de su hospedero, como los parásitos intestinales, como los nemátodos y platanitos, o se pueden desarrollar fuera de él, como los hongos que parasitan las hojas de las plantas, como observamos aquí en la imagen. Este tipo de relación de parásito puede causar daño o causa daño al hospedero y este enferma y muere. La competencia ocurre cuando dos o más individuos intentan utilizar un mismo recurso que es limitado, por ejemplo, la disponibilidad de alimento. Puede darse entre individuos de la misma especie o de diferente especie, en cuyo caso, si es de la misma especie, la competencia puede ser más intensa debido a que las necesidades de los miembros que compiten son muy similares. Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, los nutrientes, el espacio, la pareja, entre otros. Hasta aquí llegamos con la explicación de la capacidad de carga. No olviden responder el formulario que van a encontrar anexos a la actividad y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.